si desde el año, en el curso presente, se ha contratado personal nuevo en el Patronato Municipal de Deporte y si esas personas van a ir a expedientes de regulación de empleo temporal. En relación también a la plantilla, porque la verdad es que desconocemos, muchas veces muy difícil moverse en esta cifra, quisiéramos que nos dieran un informe concreto de cuál es el número de personas que trabajan actualmente en el ayuntamiento, sean de plantilla, sean interinos, sean de carrera o eventual, indefinido, qué cantidad de personas trabajan actualmente. De igual manera, en el Patronato Municipal de Deporte, de igual manera en GESA, es decir, conocer el estado real actual de la plantilla, no plantilla porque plantilla es una cosa, pero vamos, del número de trabajadores y empleados públicos que trabajan en los distintos departamentos. En cuestiones económicas, una cuestión que ya preguntamos en la comisión informativa, si tenían previsto traer el presupuesto para el año 2012 y cuándo lo iban a traer. Algo que nos preguntan también muchas personas por la calle es si alguna vez se están llevando gestiones para que los plenos se televisen bien en la página web o bien en la cadena, vamos a decirle, amiga, en la que están emitiéndose algunas cosas de la radio, que creo que es la cadena Lepevisión o Canal Costa. Por último, también nos interesaría saber si se va a dar alguna convocatoria al Consejo Sectorial de Participación Ciudadana o al Consejo Sectorial de Seguridad Ciudadana. Este ayuntamiento tiene un reglamento de participación ciudadana aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos del año 2007 y en él se prescribe o se dicta que cada 3 meses se tiene que convocar un consejo. Llevamos 7 meses con este equipo de gobierno y todavía no se ha convocado. De manera que nos gustaría que algunos problemas que afectan a la gente, además de debatirse, pues se pudieran dar a conocer aquí las peticiones de las asociaciones. Y por último, si existe alguna previsión de pago a los trabajadores en breve o corto plazo. Muchas gracias. Señor Martín. Sí, muchas gracias. En primer lugar, pediría que las preguntas que hemos formulado en plenos anteriores están pendientes de contestación. Usted afirmó aquí que nos contestaría por escrito, sean efectivamente contestadas lo antes posible. Sobre las cuotas del patronato de deportes que han tenido que ser objeto de devolución porque hayan solicitado baja las personas que en su día se suscribieron al mismo, habida cuenta de que se produjo después una modificación del precio público no contemplado inicialmente, querríamos saber en qué situación se encuentran, si hay mucha demora, porque nos consta que hay algunos abonados que, habiendo pedido la baja hace ya meses, no han recibido, sin embargo, esa devolución. Y también que se tenga particular cuidado en el tratamiento. Puede que esto haya sido un hecho puntual, pero por su gravedad creo que es conveniente hacerlo resaltar, que algunos críos que han ido con buena voluntad como abonados se les haya apartado sin que los modos, la forma de tratar a estos críos haya sido la más correcta. Insisto en que puede haber sido un hecho puntual, pero que en todo caso nos gustaría que se tuviera en cuenta. Nos sumamos a la petición de la convocatoria de los distintos consejos. Efectivamente, la vida participativa está hoy por hoy muy paralizada en Aljaraque y creo que sería conveniente ya proceder a una convocatoria del Consejo de Seguridad y, por supuesto, al de Participación Ciudadana, que lleva ya casi un año sin convocarse. Por otra parte, nos gustaría que se nos explicara cuál es la política de restricción de iluminación en las calles, porque es verdad que en algunas zonas hemos detectado que hay una de cada 3 farolas, una de cada 2 farolas apagadas, pero en otras son calles enteras, no sabemos si son hechos puntuales debido a averías o es simplemente una política de ahorro energético, pero que pudiera ir en contra de los intereses del vecindario. También saber en qué situación se encuentra el autobús municipal urbano, porque aunque lo vemos funcionar y además para nuestra satisfacción con un grado creciente de uso, sin embargo ha habido ocasiones en que no hemos visto también funcionar como transporte escolar. No sabemos si está vinculado de alguna manera a la utilización de determinados centros educativos
de Aljaraque, cuando esos autobuses están concertados por otra vía con la Delegación de Educación. También que se nos aclararan cuáles son los criterios que se están teniendo en cuenta a la hora de facilitar anticipos al personal, al servicio de este ayuntamiento. Es verdad que los retrasos en el pago, pues lógicamente introducen dificultades en muchas casas, no digamos aquellas en las que hay más de un perceptor de salario del ayuntamiento, en los que puede alcanzarse un nivel casi crítico, y ante eso sabemos que se están produciendo anticipos, pero no sabemos cuáles son los criterios que se están aplicando. Nos gustaría que nos dijeran qué repercusión va a tener en nuestro pueblo la subida de la contribución urbana, del IBI, que ha aprobado el Gobierno en el decreto de medidas extraordinarias y urgentes de 31 de diciembre. En información periodística, y digo información periodística, apareció en el Buena Información Aljaraque estaba en el grupo de los 47 municipios de la provincia de Huelva que mayor índice de elevación de la contribución urbana iba a tener este año, con una cantidad cercana, si no superior al 10%. Nos gustaría saber si eso es así y qué medidas piensa tomar el ayuntamiento, en su caso, para paliarlo, o si efectivamente van a producir ese incremento sin más. También saber en qué situación se encuentra la recogida de podas y enseres, porque estamos notando una deficiencia en ese servicio, zonas por las que no se pasan los días en los que teóricamente, o al menos hasta ahora, estaba programada esa recogida, y no nos consta si ha habido algún cambio en la periodicidad, que se haya hecho ninguna publicitación de la misma. No sabemos si se ha hecho fumigación de procesionarias este año. De hecho, no la hemos visto. Los espacios públicos urbanos, donde hay pinos en nuestra localidad, se han venido fumigando contra la procesionaria. Como saben, es una plaga que puede afectar a determinadas personas alérgicas, en algún caso con síndromes graves, y por tanto hasta ahora ha sido una política del ayuntamiento adelantarse. No podemos hacerlo en los espacios forestales, pero sí en los públicos urbanos. Nos han hecho llegar denuncias de juegos de guerra en La Monacilla. Me explico, parece que hay grupos que se están dedicando, de estos que o paintball o situaciones semejantes, a jugar a la guerra en La Monacilla con disparos incluso de bolas que pudieran afectar a la ciudadanía. Creemos que eso debe ser objeto de control. Si es así, no lo tenemos lógicamente absolutamente constatado, pero por la peligrosidad que puede representar para la ciudadanía, pues que se lleve a cabo una revisión por parte de la policía local, si entienden conveniente, o del cuerpo de vigilantes de parques y jardines. Y por último, me gustaría preguntar también si es cierto que se ha cesado al jefe de la policía local, y si ha sido así, cuál es el motivo que se ha argumentado, o los motivos que se han argumentado para ello, por cuanto a nuestro entender al menos don Manuel Casaminchana ha venido ejerciendo esa función de una manera impecable. Muchas gracias. Pues a ver, las que más o menos podemos contestar, si no, les serán contestadas por escrito, como se ha hecho. Además, le tranquilice, señor Martín, porque las preguntas que tenían que ser contestadas por escrito se han hecho, y si no, mire usted su casillero. Pues están contestadas por escrito y enviadas. En cuanto al Patronato Municipal de Deportes, en cuanto a su ERTE, decirle que es lo que se ha negociado con los sindicatos, y por tanto eso es lo que se ha llevado a la administración correspondiente. Ha sido el criterio que se ha seguido. Si quieren, el concejal de deporte le puede hacer un informe completo de cuáles son los criterios que se han seguido, así como si ha habido algún nuevo contrato en el patronato. Así no se preocupe, que se le va a llegar. Igual que el informe sobre el número de trabajadores que hay o que tienen una nómina que de alguna manera depende de este ayuntamiento. En cuanto a los presupuestos, decirles que la verdad es que usted pregunta por presupuesto después de 3 años sin presupuesto, llama la atención, pero no se preocupe, que tendremos un presupuesto tras el proceso de negociación que estamos llevando a cabo con los sindicatos para saber cuál va a ser realmente el capítulo 1 y por tanto poder hacer además un presupuesto real por primera vez en muchos años en este ayuntamiento. En cuanto a los plenos televisados, también tranquilizarle, porque los plenos se televisan, y se televisan a través del canal YouTube, a través de nuestra página web. Se puede ver desde hace varios plenos ya los plenos, y además completos, sin cortarlos, porque hay gente que se dedica a cortar los plenos y sacar solo lo que le interesa. Nosotros sacamos los plenos íntegros. En cuanto a los pagos, también tranquilizarle, porque ayer
ya se hizo un pago, se van haciendo pagos, la verdad, con mucho retraso, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, porque como ustedes saben, nos dejaron esto con muchísimo dinero adelantado y que ahora no está llegando, pero se está haciendo mucho trabajo, se está esforzando este equipo de gobierno de una manera bastante importante. No solo hay que mirar los puntos que van en pleno, sino todo lo que se hace todos los días, se está haciendo para que se puedan hacer esos pagos, y además estamos esperando una importante cantidad de dinero que esperemos que nos pueda ayudar a hacer pues frente a todos los atrasos que ahora mismo se tienen con el personal, que además se está portando, pues creo, con una gran profesionalidad y trabajando a pesar de la situación tan complicada que están viviendo muchos de ellos. Enlazo con una pregunta que ha hecho el señor Martín, donde se nos dice cuáles son los criterios que se están siguiendo para hacer anticipo de nómina. Se está haciendo a través de servicios sociales. Son los técnicos de este ayuntamiento los que de alguna manera pueden valorar de una manera más objetiva posible y sobre todo de una manera seria, y nos dice cómo se hacen esos anticipos. Esos anticipos llegan a intervención, el alcalde simplemente firma lo que le llega a través de servicios sociales. En cuanto a las devoluciones del Patronato Municipal de Deporte, veremos cuántas son las devoluciones que nos han hecho y por qué nos han hecho. El tema de ese niño que parece que ha sido apartado de una manera no, dejémoslo en educada, no tiene conocimiento, pero investigaremos ese caso porque, desde luego, si ha ocurrido, habrá responsables y además no debe volver a ocurrir. En cuanto a las restricciones de iluminación en las calles, pediremos un informe. Jamás se va a dejar una calle entera oscuras a conciencia. Habrá habido un fallo en alguna de las fases. Sí es verdad que para reducir el coste eléctrico lo que se está haciendo en determinadas horas es quitar fases y, por tanto, algunas farolas de una calle, pero jamás se va a dejar una calle conscientemente a oscura completa. En cuanto a el IBI, hemos hecho un estudio previo. Parece que puede haber un incremento para el ayuntamiento de unos 400.000 euros, pero de todas maneras es un decreto que habrá que estudiar muchísimo más a fondo. De recogidas y podas y enseres no tengo conocimiento de que haya habido ningún cambio, así que preguntaremos qué es lo que ha pasado, si ha habido algún problema. Y en cuanto al cese del jefe de la policía, no es un cese, simplemente es un cambio de jefe de la policía. Se ha hecho un decreto, y además lo tiene el señor Casamichana, donde se le dice que, por supuesto, es un gran profesional, porque además lo ha demostrado siempre, pero hay una falta de confianza y, tal y como marca el reglamento, es un puesto de confianza y, por tanto, ha habido una modificación en ese puesto de jefe de la policía. Y el resto de cuestiones son cuestiones más complicadas que no se preocupen, que les serán respondidas por escrito. Pues con esto se termina este pleno. Muchísimas gracias.